Muchas gracias, señor Papel, por su intervención. A continuación, invitamos a la doctora Isabela Barrios, gerente de Arquitectura Social de la ANDI, quien presentará la estrategia de competitividad inclusiva y su aporte de valor a la sociedad. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a hablar de un tema que probablemente suene distinto para lo que han venido escuchando estos 2 días, pero que en la ANDI estamos convencidos de que tiene que ser parte del día a día de todos los empresarios. Probablemente muchos de ustedes lo saben, Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo, no solamente de la región, sino del mundo. Y a pesar de que hemos sido relativamente exitosos en reducir la pobreza, hoy en Colombia todavía de 100 colombianos, 27 viven con menos de 7.500 pesos al día. Este es un tema que probablemente no todos tenemos en el radar, pero que nos compete a todos. ¿Por qué nos compete a todos? Porque cuando tenemos sociedades tan desiguales y tan inequitativas como las que tenemos en Colombia, los mercados son pequeños, los mercados son inestables, los entornos son difíciles y los costos probablemente son mucho más altos en un país como este que en un país que es más equitativo. En los países que tienen sociedades que son más basadas en una clase media sólida, los mercados por supuesto tienden a ser más amplios, tienden a ser más estables, la mano de obra es mejor calificada y eso claramente reduce los costos de las empresas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el tema de reducir la inequidad en un país como este es un tema que debería estar en el core business de todas las empresas, debería ser parte de la estrategia de competitividad de las empresas, porque al final del día lo que estamos es construyendo un entorno para que nuestras empresas puedan crecer y puedan ser competitivas de manera sana. Por esto existe la fundación de la ANDI, en la cual lo que hacemos es acompañar a las empresas precisamente a que hagan inversión social eficiente, inversión social que esté amarrada al negocio e inversión social que trabaje por construir un país más equitativo. Hoy en Colombia muchas empresas gastan muchísimo dinero en los temas sociales, pero al final del día cuando vamos a ver la manera como lo están gastando no es la manera más eficiente ni estamos haciendo proyectos que al final del día le peguen a construir un país más equitativo. Entonces por eso tenemos nosotros todo un portafolio de productos y servicios que además son absolutamente gratuitos para las empresas que están afiliadas a la ANDI y en la cual les acompañamos a hacer la inversión social eficiente. ¿En qué consiste nuestro portafolio? Tiene una cantidad de servicios, temas de guías, de investigaciones, de plataformas, pero les quiero hablar hoy de uno específicamente que es nuestra estrategia de competitividad inclusiva. ¿En qué consiste? Nosotros lo que estamos viendo es que hay 2 retos gigantescos desde el punto de vista socioeconómico con el tema del posconflicto. Uno de ellos es todo lo que es la provisión de bienes públicos de calidad en las zonas que han salido del conflicto y esa es una tarea que en teoría debería corresponderle al gobierno nacional porque para eso está, digamos, los impuestos que pagamos, las regalías que se generan, etcétera. Sin embargo, existe otro reto absolutamente gigante que consiste en que tenemos que ser capaces de incluir a poblaciones y a territorios que tradicionalmente han estado excluidos de las dinámicas económicas y que son lo que al final del día genera las inequidades que tenemos aquí. Y ese rol y ese papel es el que debemos estar cumpliendo desde el sector privado. El gobierno nacional no puede incluir a las personas en los mercados, las fundaciones tampoco lo pueden hacer, esto solamente lo podemos hacer desde el sector privado y desde las empresas. ¿Es difícil de hacer? Sí, es muy difícil de hacer. ¿Qué hacemos nosotros en la fundación para que no sea tan difícil para las empresas metérsele a este tema? Las acompañamos a que incluyan poblaciones vulnerables y poblaciones vulnerables aquí las poblaciones con las que trabajamos son personas que han sido víctimas del conflicto armado, personas que están en la ruta de reintegración, personas en pobreza extrema, discapacitados, personas de la fuerza pública que ha sido retirada por cuestiones del conflicto y minorías étnicas. Acompañamos a las empresas para que incluyan grupos de personas vulnerables en sus cadenas de valor a través de 4 modalidades, bien sea empleo, encadenamientos, compras o distribución. ¿En qué consiste cada una de estas? Les voy a contar de manera muy rápida qué es y más adelante si cualquiera de ustedes está interesado en entrar en estos temas, pues por supuesto a través de la fundación podemos acompañarlos.
El empleo inclusivo, por supuesto, lo que hacemos es ayudar a las empresas a vincular población vulnerable de manera sostenible, mejorando a su vez los procesos internos y las alianzas. Este tema es el tema más difícil de toda la estrategia porque recibir cierto tipo de personas vulnerables en las empresas no es fácil y lo que hacemos es trabajar no solamente con la empresa para que haya ciertos ajustes internos para poder recibir cierto tipo de poblaciones, sino trabajamos por supuesto en todo lo que implica las competencias duras y las competencias blandas de estas personas para que logren insertarse de manera sostenible en un trabajo formal. En este tema venimos trabajando desde hace cerca de 3 años, es un modelo que hemos ido desarrollando en alianza con la Fundación Corona y con USAID. Es un modelo de empleo inclusivo que lo que busca es reducir las barreras que una persona vulnerable encuentra en el camino para encontrar un trabajo formal y estable. Tenemos hoy ya cerca de 87 empresas que lo hacen en mayor o menor escala y tenemos toda una guía para ayudar sobre todo a los departamentos de recursos humanos de las empresas a transitar este camino de volverse empresas incluyentes y de recibir cierto tipo de poblaciones. Estas son empresas que de alguna manera ya hacen algo de este tema de empleo inclusivo. La segunda modalidad, que es la de encadenamientos, aquí lo que hacemos es apoyar a las empresas para fortalecer organizaciones productivas de poblaciones vulnerables que en el corto o mediano plazo puedan volverse proveedores de sus materias primas. Aquí tenemos hoy en día ya cerca de 50 proyectos en diferentes municipios del país, en productos como cacao, ajonjolí, confecciones, por ejemplo, para los uniformes de ciertas empresas y ciertas plantas, temas de miel, de leche. Tenemos como la capacidad de trabajar casi con cualquier producto en cualquier parte del país y ya hay más o menos unas 34 empresas que trabajan en estos temas de manera permanente. En la tercera modalidad, que nosotros llamamos distribución inclusiva, es para acompañar a empresas en fortalecer organizaciones de población vulnerable que de alguna manera distribuyen sus productos o son sus canales de distribución. Aquí tenemos 4 proyectos que estamos acompañando para empresas cuyos canales de distribución tienen que ver mucho con población vulnerable. Entonces, al fortalecer estas poblaciones, obviamente se está fortaleciendo el canal de distribución y eso le repercute directamente en beneficio a la empresa. Finalmente, la última modalidad, que es la de compras inclusivas, es para que las empresas hagan o por lo menos empiecen a abrir posibilidades de hacer sus compras operativas, y en compras operativas entendemos la manera como compran el café, las aromáticas, los refrigerios, si hacen un evento, cómo compran lo que necesitan para el evento, a emprendimientos de población vulnerable. Y aquí lo que hemos hecho es, hemos construido un directorio telefónico que tiene más o menos 800 emprendimientos de poblaciones vulnerables, y acompañamos a las empresas todo el tiempo para que logren abrir estos canales para la población, que como les repito, no es un tema fácil, es un tema de ir aprendiendo y de irlos fortaleciendo a ellos y de irles abriendo, digamos, ventanas de oportunidad. Finalmente, toda la estrategia tiene un componente transversal de voluntariado que nos ha servido mucho para sensibilizar a las personas al interior de las empresas sobre todos estos temas y sobre por qué es importante trabajar estos temas. Y aquí lo que tenemos es una campaña que hemos desarrollado desde el año pasado, en la cual nos llevamos voluntarios de las empresas en equipo con el Ejército Nacional y con personas en la ruta de reintegración a trabajar durante 3 días con comunidades que han sido muy afectadas por el conflicto armado. Y realmente lo que hemos encontrado que pasa con la gente que vive estas experiencias es que, por supuesto, no solamente ve una realidad del país distinta, sino que aprende a ponerse en los zapatos de otro, pero además, cuando regresa a su trabajo al día siguiente, es una persona que empieza a tener mejores relaciones de trabajo con sus compañeros, que desarrolla un mayor sentido de pertenencia con la empresa y que empieza a trabajar mejor en equipo. Todo esto lo hemos ido midiendo a través que hemos hecho estos proyectos y lo tenemos claramente, digamos, identificado los beneficios del tema del voluntariado para los negocios y para las empresas. El año pasado logramos llegar más o menos 1.600 voluntarios al Tolima, Chocó, Antioquia, Magdalena, Valle y Caquetá, y este año vamos a estar en otros territorios que claramente han sido territorios muy afectados por temas de violencia. Hoy en día son más o menos 150 las empresas que ya hacen algo de esto. Y pues la verdad nos sentimos orgullosos de que ya lo estén haciendo, pero necesitamos que sean muchísimas más las que hagan el tema de inclusión de poblaciones vulnerables en sus cadenas. Es un tema que, les repito, es un tema muy difícil. Siempre es mucho más fácil, digamos, hacer una donación
que metérsele a un tema de estos, pero estamos convencidos en la ANDI que esta es la única manera en la que vamos a ser capaces de construir un país más equitativo. ¿Qué proyectos tenemos con zonas francas? Tenemos varios proyectos que ya estamos desarrollando con la zona franca de Pereira y con la zona franca en el norte del Cauca, proyectos que tienen que ver con encontrar en la zona personas que podamos organizar y fortalecer, por ejemplo, para la provisión de uniformes, para la provisión de refrigerios. Entonces eso es algo que les dejo un poco como en el radar para que lo piensen si es algo que se pudiera hacer en donde ustedes trabajan, porque realmente tiene un impacto muy grande en la zona y ayuda en todo este tema de construir equidad y de construir entornos más equitativos en donde están nuestras empresas. Finalmente, yo les quiero contar que nosotros tuvimos en la ANDI hace aproximadamente 2 años la visita de unos empresarios que vinieron de Guatemala, que nos querían contar qué les había pasado a ellos en el posconflicto, qué habían hecho bien, qué habían hecho mal. Y el mensaje profundo que nos dejaron estos empresarios fue que ellos habían cometido un error gigantesco, porque ellos habían pensado que el día después de la firma del acuerdo de paz en Guatemala, que ya ocurrió hace más de 20 años, ellos podían seguir haciendo negocios como de costumbre. Y ese fue el gran error y la gran lección que nos dejaron. Los negocios no se pueden seguir haciendo como de costumbre después de la firma de un acuerdo de paz. Ellos, si bien no tienen un conflicto armado hoy en día, ellos siguen teniendo una sociedad profundamente inequitativa, profundamente resquebrajada. Ellos no se han reconciliado como país y eso sigue siendo una barrera gigantesca para los negocios y hay un techo gigantesco para el crecimiento de sus empresas en ese país. Entonces, ese es el mensaje que nos dejaron y ese es un mensaje que yo quisiera compartir con ustedes y es, después de la firma de un acuerdo de paz, no podemos seguir creyendo que podemos seguir haciendo negocios como de costumbre. Muchas gracias.